Hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra emisión de Aula Express. Soy Gustavo Arias, te invito para que te suscribas al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. En esta ocasión vamos a hacer la estructura de Lewis para el tetracloruro de carbono. Vamos a determinar su carga formal, hibridación, geometría a continuación. Para proceder a dibujar la estructura de Lewis del tetracloruro de carbono, debemos determinar los electrones que se encuentran en la última capa de valencia de cada elemento que componen a dicho compuesto. Acá sería el carbono y el cloro respectivamente. Vamos a colocar acá la configuración electrónica del carbono, que sería 1s2, 2s2, 2p2. Donde los electrones que se encuentran en la última capa de valencia serían 2 electrones orbital s más 2 electrones orbital p, teniendo el carbono 4 electrones en su última capa de valencia. Entonces lo podemos ubicar en la tabla periódica en el grupo 14 o el grupo 4A. Ahora, el cloro va a tener una configuración electrónica. Voy a colocar acá el gas noble, representación del gas noble kernel. Esto me representa 10 electrones seguido de los electrones de la última capa de valencia del cloro, que sería 3s2, 3p5, donde los electrones que se encuentran en la última capa de valencia serían 2 electrones orbital s más 5 electrones orbital p, teniendo el cloro 7 electrones en su última capa de valencia, ubicándolo en la tabla periódica en el grupo 17 o el grupo 7A. Ahora, ya conociendo los electrones que se encuentran en la última capa de valencia tanto del carbono como del cloro, vamos a determinar los electrones de valencia del tetracloruro. Marcamos acá electrones de valencia. Sería igual, veo acá el carbono tiene un solo átomo, por lo tanto vamos a colocar 4 electrones, que son los electrones de la última capa de valencia del carbono, más el cloro tiene 4 átomos de cloro. Entonces multiplicamos 4 átomos de cloro por los electrones de la última capa de valencia, que sería en este caso 7 electrones. 4 por 7, esto sería igual a 4 por 7 serían 28 y 28 más 4 serían 32 electrones. 32 electrones de valencia. Estos electrones de valencia van a estar distribuidos entre los electrones que forman enlace en la estructura de Lewis y electrones que van a estar libres. A continuación vamos a hacer la posible estructura. Vamos a proceder a dibujar la estructura de Lewis para el tetracloruro de carbono. Reviso acá, el elemento menos electronegativo entre cloro y carbono sería el carbono. Lo vamos a colocar como átomo central. Entonces, marcamos carbono y colocamos 4 átomos de cloro a su alrededor. Colocamos cloro, 1, 2, 3 y 4 cloro. ¿Cuál es el otro paso? El otro paso vamos a colocar enlace sencillo. Entonces coloco un enlace sencillo, acá sería un enlace sencillo y acá sería un enlace sencillo, y el otro también un enlace sencillo, carbono cloro. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso sería, como el cloro es el elemento más electronegativo, vamos a completar con electrones libres alrededor del cloro, que sumado a los electrones que forman enlace, en este caso cloro-carbono, sumen 8 electrones. Esto quiere decir de que estos 8 electrones alrededor del cloro, entre electrones libres y electrones que forman enlace, esto quiere decir que cumple la regla del octeto. Entonces vamos a colocar acá para este cloro serían 2, 4, 6 más 2 electrones serían 8 electrones. Está cumpliendo el octeto. Igualmente para todos los cloros.
2, 4, 6 electrones. Igualmente para este 2, 4 y 6 electrones. 2, 4 y 6 electrones. Como vemos acá, cada cloro está cumpliendo el octeto. Tiene 6 electrones libres más los 2 electrones que forman enlace cloro-carbono. Formarían 8 electrones. Cumple el octeto. Ahora vamos a revisar si el átomo central, el carbono, está cumpliendo el octeto. Tiene 2, 4, 6 y 8 electrones. También el carbono está cumpliendo el octeto. ¿Qué nos faltaría para aprobar si esta estructura de Lewis para el tetracloruro de carbono es válida? Sería determinar las cargas formales tanto del carbono como del cloro. A continuación, vamos a proceder a determinar las cargas formales tanto del carbono como el cloro con el fin de aprobar si esta estructura es válida. Acá tengo la fórmula de la carga formal. Me dice que serían los electrones de la última capa de valencia del elemento que se está determinando dicha carga, menos los electrones libres que tenga a su alrededor, menos un medio por los electrones que formen enlaces. Vamos a proceder a determinar la carga formal para el carbono. Entonces colocamos carga formal carbono sería igual. Los electrones de la última capa de valencia serían 4 electrones, que lo determinamos anteriormente. 4 electrones menos los electrones libres. Vemos que el carbono no tiene electrones libres, no tiene ningún símbolo de Lewis por acá afuera. Todos son enlaces. Entonces colocamos menos 0 menos un medio por los electrones que se encuentran en los enlaces. Entonces, reviso acá. El carbono tiene 2, cada enlace tiene 2 electrones. 2 electrones más 2 serían 4, 6 y 2 serían 8 electrones. Coloco por 8, me quedaría 8 por 1 es 8 y 8 entre 2 es 4. Entonces me quedaría 4 menos 4. Coloco 4 menos 4 es igual a 0. Por lo tanto, la carga formal para el carbono sería igual a 0. Ahora, voy a determinar la carga formal para el cloro. Carga formal, cloro, coloco acá, serían los electrones de la última capa de valencia. El cloro tiene 7 electrones en su última capa de valencia. 7 electrones menos los electrones libres. Revisa acá, cualquier cloro tiene 2, 4, 6 electrones libres. Tiene 6 electrones libres menos un medio por los electrones que están en los enlaces, que forman enlaces. Entonces me quedaría este enlace cloro-carbono serían un enlace, serían 2 electrones. Coloco 2 electrones, simplifico, 7 menos 6 es 1 y 2 por 1 es 2 y 2 entre 2 es 1. 1 menos 1 igual a 0. Por lo tanto, el cloro va a tener una carga formal de 0. Y como los otros cloros tienen la misma cantidad de electrones que están formando enlaces y electrones libres, tendrían la misma carga formal. Serían 0, 0 y 0. Ahora, ¿qué se puede concluir con el cálculo de las cargas formales? De que esta estructura de Lewis para el tetracloruro de carbono sería válida, ya que el átomo central, el carbono, tiene una carga formal neutra, no tiene una carga formal alta, y también los cloros tienen carga formal igual a 0. Ahora, a continuación vamos a revisar la hibridación que tiene el átomo central. Vamos a determinar la hibridación que tiene el átomo central, el carbono, en el tetracloruro de carbono. Acá yo tengo los electrones de la última capa de valencia del carbono y están distribuidos. Tengo acá el diagrama de orbitales, 2 electrones orbital S y 2 electrones orbital P. Al sumar estos electrones me quedarían 4 electrones que están en la última capa de valencia. Entonces, ¿qué debemos hacer acá? Revisamos acá en el carbono cuántos enlaces, contabilizar los enlaces frontales de tipo sigma, los enlaces laterales de tipo pi, si existe, si hay, los electrones libres, si tiene el carbono en este caso, para poder determinar la cantidad de orbitales que se van a mezclar o la cantidad de orbitales que se van a hibridar. Entonces voy a contabilizar. Me quedaría, reviso, como tengo enlaces sencillos en carbono, cloro, todos son enlaces sencillos, todos los enlaces serían enlaces frontales de tipo sigma. Sigma y sigma.
Y el carbono no tiene electrones libres. Enlaces de tipo pi no tiene enlaces laterales de tipo pi, ya que no hay doble enlace cloro-carbono. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría 4 enlaces de tipo sigma, y estos 4 enlaces de tipo sigma provienen de 4 orbitales híbridos en el carbono. Entonces serían 4 orbitales que se van a hibridar. Voy a revisar cuántos orbitales se van a hibridar. Sería 1, 2, 3 y 4. Vemos acá que todos estos orbitales se van a hibridar. Un orbital S se va a hibridar con 3 orbitales P. Pero antes de mezclarse estos orbitales, existe la migración de un electrón del orbital S para ocupar este orbital, este subnivel PZ que se encuentra vacío. Quedándome 2S, colocamos 1, 2, 3. Quedaría 1, 2, 3 y 4. Vemos acá, este sería PX, PY y PZ respectivamente. Ahora, al mezclar todos estos orbitales me van a formar 4 orbitales híbridos de igual energía, de igual forma, pero diferente orientación en el espacio. Entonces me quedaría 1, 2, 3, 4 orbitales de tipo sp3, donde van a estar distribuidos estos mismos 4 electrones que provienen del carbono, y estos 4 orbitales híbridos van a estar semillenos que pueden aceptar electrones de ¿quién? Los electrones que provienen del enlace frontal sigma del cloro-carbono. Y como hay 4 cloros, entonces serían 4 electrones que provienen de 4 cloros. 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Colocamos, entonces se concluye de que el carbono tiene una hibridación del tipo sp3. Les dejo como tarea que determinen la hibridación que tiene el cloro. A continuación vamos a revisar la geometría que tiene el tetracloruro de carbono. Vamos a revisar la geometría que tiene el tetracloruro de carbono. Vemos acá como son 4 cloros que están rodeando al carbono, y estos cloros tienen la misma cantidad de electrones libres y electrones que forman enlaces. Tendría una geometría del tipo tetraédrica. Entonces vamos a marcar acá geometría tetraédrica. El ángulo de un cloro con respecto al otro cloro por repulsión electrón-electrón sería de 109.5 grados. Entonces marcamos acá 109.5 grados. Ya conociendo la estructura de Lewis del tetracloruro de carbono, carga formal, hibridación, damos finalizada esta publicación. Si te ha gustado este video, un like, suscríbete al canal para que estés informado de las últimas publicaciones que haga. Cualquier duda que tengas o comentario me lo puedes decir aquí abajo. Chao.